Bueno, con el fin de dar por terminado el tema de las redes neuronales, es que quiero hacer este video, ojalá lo más corto posible, en el que básicamente estoy haciendo una nueva red neuronal, esta vez con 4 neuronas de entrada, con dos, bueno, la capa escondida va a tener 2 capas, de 6 neuronas cada una, y bueno, quería hacerla con 2 neuronas de salida, pero Optimize no lo permite, por lo que me comentaba el autor original de estos videos tutoriales. Así que va a tener que ser solamente con una, ¿ya? Bueno, empezando rápidamente, ya sabemos entonces que la propagación es el proceso de la multiplicación de las entradas por los pesos W1, posteriormente es activados por la función sigmoide, multiplicados nuevamente por los pesos W2, activados posteriormente, multiplicados nuevamente por los pesos, activados nuevamente, y teníamos entonces y sombrero y asterisco, que era la predicción de la red, ¿ya? Estoy siendo bastante superficial, ¿no?, con la explicación de la propagación, porque esto es algo que ya se profundizó en el video anterior. Eh, un concepto que no utilicé bien anteriormente era que el error en este caso es la suma de todos los costos, o bien el costo era la suma de todos los errores, ¿ya? Aquí puede haber un juego conceptual, pero yo creo, bajo mi punto de vista, que está bien llamarlo de ambas maneras. Podemos decir que el error de esta red neuronal es la suma de todos los costos que tuvimos, o que el costo de esta red, del funcionamiento de esta red neuronal, es la suma de todos los errores, ¿no? Ahora bien, lo que sí importa es que esta suma de valores que se hagan, ¿en qué consiste? En esta pequeña función, que es básicamente un medio por el valor que esperábamos menos el valor que nos dio la red, esto elevado al cuadrado, ¿ya? Y esto, hay que saberlo, se tiene que repetir tantas veces como valores esperemos. Por ejemplo, si es que le entregué solamente un conjunto de datos, ¿ya? Por ejemplo, la red, le doy las horas de dormir y las horas de estudio y me da mi nota. Si le di solamente un tiempo de horas dormidas y un tiempo de horas estudiadas, entonces esta sumatoria va a ser de 0 a 1, ¿no? O porque evidentemente, o de 1 a 1, porque solamente hay un valor que predecir, ¿ya? Por lo tanto, hay solamente un error y la función de costo está compuesta solamente por 1, ¿no? Bueno, espero que esté quedando claro eso, ¿eh? Porque igual como que hasta yo me enredo, ¿no? Digo, con la forma en lo que lo explico. Pero básicamente es eso, ¿no? Entonces, si es que desmembramos un poquito más este y sombrero y asterisco, nos damos cuenta que tenemos en realidad la sumatoria de una función de 3 variables, ¿ya? Y sombrero y asterisco realmente es una función de 3 variables. Y si es que lo que estoy calculando en realidad es el costo, ¿no?, que tuvo esta predicción, y lo que quiero hacer es mejorarla, hay que entonces realizar una derivación, ¿no? Porque de esta manera nosotros podríamos llegar a obtener los mínimos o los máximos, ¿no? Eso ya es un poco de matemática, un poco de cálculo. Ese concepto me imagino que todos o la mayoría de los que ven el video tienen como ya que conocerlo, ¿no? Pero en caso de que no lo conozcan, básicamente cuando uno quiere optimizar una función, calcula sus derivadas para poder obtener sus mínimos o sus máximos, dependiendo si es que lo que quiere hacer es maximizar la función o minimizar. Entonces en este caso, como estamos hablando de un tema de optimización, hay que obtener las derivadas. ¿Qué es lo que puede complejizar un poquito este proceso? Es el hecho de que estamos trabajando sobre una función multivariable. Entonces la derivada que nosotros vamos a obtener no es una derivada normal, es una derivada parcial, ¿no? Porque tenemos 3 variables. Entonces, ¿cómo sería el proceso de derivación? ¿Sobre qué nos guiamos? Bueno, nos guiamos sobre entonces la función de costo, esto que tenemos acá. ¿Y cómo se produce esta derivada? Bueno, esta derivada básicamente se va a calcular de la siguiente manera. Entonces, supongamos que nosotros tenemos la función de costo, que si la anotamos, es básicamente un medio, ¿no? ¿Por qué? Por i. ¿Qué es i?
es el valor que esperamos. ¿Menos qué? Menos y' o y sombrero. Perfecto. Pero si tenemos que partir derivando, ¿cierto? Desde la última capa de pesos, porque es un backpropagation. ¿Qué quiere decir esto? Que avanzamos en propagación, llegamos acá a las neuronas de salida y ahora tenemos que volver hacia atrás. ¿Ya? Partiendo, pero ¿de dónde partimos primero? Desde W3. Entonces la primera derivada que hay que hacer es con respecto a W3. Pero si nosotros vemos el i sombrero, no vemos W3 en ninguna parte. Entonces, ¿cómo hacemos la derivada? Entonces ocupemos acá las funciones que tenemos o los pasos que tenemos acá en la propagación, en el paso 1. ¿Qué es i' o i sombrero? Es f de z4, ¿cierto? La función sigmoide evaluada en z4. ¿Y qué es z4? A3 por W3. Perfecto, ahí tenemos el W3. Entonces anotamos. Y sombrero es f de z4. Pero que es z4, A3 por W3, ¿cierto? Y todo esto al cuadrado. Perfecto. Entonces derivemos esto con respecto a W3. ¿Cómo se deriva? Bueno, bajamos el 2, ¿cierto? Por lo que está adentro. Evidentemente, como esto ya no se va a derivar más, podemos dejarlo como y sombrero o y asterisco, como quieran llamarlo. Por la derivada de lo que está dentro. ¿Qué es lo que está dentro? Tenemos una i menos esta función. Como i no tiene W3, simplemente pasa a ser 0. Se conserva el signo. La derivada de este f va a ser f' evaluada en lo que está dentro, ¿no? Que en este caso ya no es necesario ponerlo así, sino que simplemente podemos llamarlo a esto como z4, ¿cierto? Y esto multiplicado ¿por qué? Por la derivada de lo que está dentro, ¿cierto? Que en este caso, como W3 está elevado a 1, esto pasa a ser una constante 1, y lo único que nos queda, es a sub 3. Y esto es necesario transponerlo, como, bueno, este paso ya se comentó en el video anterior, así que no lo voy a comentar ahora, pero es traspuesto, ¿verdad? Y si nos fijamos en W3 tenemos precisamente esta misma función, ¿sí? Esto evidentemente se va y nos queda menos y sombrero asterisco por la función sigmoide prima evaluada en z4 por a sub 3 traspuesto. Bueno, y este proceso de derivación tiene que repetirse después para W2, que son los pesos 2 y los pesos 1, ¿no? Bueno, entonces este proceso básicamente podría llegar a ser el más complicado, ¿no? A la hora de hacer una red. ¿Ya? En este caso, una vez que ya tenemos derivada en el fondo la función de costo, que la derivada de la función de costo en este caso son 3 funciones distintas. Bueno, ahora sí continúo. Entonces, ese proceso hay que repetirlo con todos, ¿cierto? Digamos, vamos a tener tantas derivadas como capas de pesos tengamos, ¿ya? O sea, mientras nosotros más aumentemos el número de capas escondidas, entonces vamos a tener más derivadas. Pero si es que tenemos más capas escondidas, entonces nuestra red neuronal va a ser más precisa, ¿ya? Eso. Entonces, por último, el tema de del cálculo del gradiente es una manera práctica de obtener los valores de las derivadas mediante una perturbación, ¿cierto? De epsilon en la función que nosotros queremos derivar, ¿ya? Por ejemplo, si es que nosotros tuviéramos x al cuadrado y quisiéramos obtener f', ¿no? Que en este caso sería 2x, podemos obtener exactamente ese mismo valor mediante esta perturbación, ¿ya? Entonces acá yo comento que los valores calculados con las derivadas anteriores deben ser numéricamente aproximados al valor conseguido mediante este método, ¿ya? Entonces vamos a decir que el backpropagation que hicimos acá es una derivación teórica, como nos enseñan a derivar, ¿no? Que en el fondo nosotros no sabemos qué hay detrás de todos estos métodos de derivación que nosotros acostumbramos a usar. Y acá hay una manera práctica mediante el cálculo del gradiente, que es una perturbación epsilon en la función que se desea derivar, ¿no?
este número es un valor real y este número es un valor aproximado. Por eso es que no tienen que ser iguales, sino que tienen que ser aproximados. Bueno, entonces dejando claro entonces todo eso, vamos a pasar al código, ¿ya? Por parte. Primero, bueno, esto ya lo vimos, que íbamos a utilizar NumPy como operador de matrices y vamos a ocupar de SciPy, vamos a ocupar Optimize para hacer el entrenamiento de la red, ¿ya? En el constructor de nuestra clase red neuronal, que es un objeto, ¿no? Pero posteriormente va a ser utilizado como objeto, bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Vamos a definir entonces que el número de entrada de neurona de entrada va a ser 4, el número, vamos a tener dos capas escondidas y una neurona de salida. Entonces acá rellenamos los pesos aleatoriamente, eso también lo vimos en el tutorial anterior. Acá avanzamos, esta función también la vimos en el tutorial anterior, que es básicamente esto, ¿no? Esto que está acá, en el paso 1. Que bueno, es multiplicar entonces los valores que entran por, que es x, por sus pesos w1 y tenemos z2. Z2 lo sometemos a la función sigmoide, obtenemos A2, A2 lo multiplicamos por los pesos W2, etc. Hasta obtener la predicción, ¿no? Posteriormente, entonces acá tenemos otros dos métodos que son la función sigmoide, que también ya la veíamos, y la función sigmoide prima, ¿ya? Que es la derivada entonces de la función sigmoide, que eso también ya lo vimos. Entonces acá vemos, dijimos entonces que la función de costo iba a ser la sumatoria de todas estas diferencias entre el valor que nosotros esperábamos, ¿cierto? Con el valor que nos dio, ¿sí? Esto al cuadrado multiplicado por un medio, ¿ya? Esto está acá entonces. Entonces acá cuando llamamos a función de costo, le entregamos los valores que esperábamos, o sea, perdón, le entregamos los valores con los cuales nos debería hacer la predicción la red. Entonces acá la hacemos, ¿sí? Ocupando el método avanzar, que es la propagación, ¿cierto? Hacia adelante para obtener isombrero, que es nuestra predicción. La guardamos en isombrero. Y después con los valores que esperábamos, que son entregados acá, hacemos el cálculo del costo, del error, bueno, como quieran llamarlo. Pero hacemos el cálculo de esta función, ¿sí? Y ahí retornamos entonces el costo. Después esta función de costo prima, que es en el fondo el cálculo de o mejor dicho, la representación de lo que vendría siendo cada una de las derivadas que nosotros ya habíamos calculado, ¿ya? Entonces ya sabemos que dj a tw3, que es la derivada de la función de costo con respecto a los pesos en la capa 3, va a ser i menos i sombrero por f' evaluado en z4 por a3 traspuesta, ¿no? Entonces acá decimos que el error, ¿no?, es i, que es la predicción que nosotros queríamos, y menos la predicción que nos dio la red, ¿no? Y eso lo multiplicamos por la función sigmoide evaluada en z4, ¿no? Entonces acá tendríamos eso multiplicado por eso, ¿no? Y finalmente ese valor se multiplica por a3 traspuesto, ¿no? Aquí yo representé para poder, bueno, de hecho acá lo copié del video, ¿no? Que ahí el autor de ese video ocupaba un delta 3 en el fondo para ordenar un poco más esta ecuación y llamaba al i menos i sombrero por el f' por z, evaluado en z4, lo llamaba un delta 3, ¿no? Pero bueno, acá se hizo así y bueno, aquí se entiende claramente como lo acabo de explicar, ¿no? Y ahí tenemos la derivada con respecto a W3. Bueno, y pasa lo mismo acá para la derivada con respecto a W2 y W1. Y finalmente devolvemos las tres matrices. Por último, acá hay dos métodos que básicamente, ¿qué es lo que hacen? Obtener parámetros lo que hace es que estas tres matrices de pesos que tenemos en esta red neuronal se transforman ahora a un solo vector o una sola matriz unidimensional, ¿ya? Entonces, en vez de tener los valores separados, ahora se juntan en un solo vector, ¿cierto? Bueno, con Ravel explicaba en el video anterior que lo que pasa es que transformamos una matriz a un vector y con concatenate hacemos una unión o una concatenación de vectores, ¿ya? Y retornamos este vector con todos los pesos, ¿ya? Y setear parámetros, ¿qué es lo que hace? Todo lo contrario, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Bueno,
W1, bueno, como estamos hablando de un nuevo arreglo, ¿no? Perdón, un nuevo vector o arreglo de una dimensión, ¿cierto? Entonces ahora calculamos desde qué índice hasta qué índice están los valores de los pesos 1, los pesos 2 y los pesos 3. Y así podemos volver a reconfigurarlo con reshape, ¿cierto? Que lo que hace es transformar una lista o un vector o un arreglo de una dimensión a una matriz, ¿ya? ¿Y qué dimensión tiene que tener? Bueno, esto ya lo habíamos visto que era tenía tantas filas como neuronas en la capa anterior tuviera y columnas como neuronas en la capa posterior tuviera, ¿no? Eso igual lo vimos en el video anterior. ¿Ya? Bueno, eso es lo que hacen esos dos parámetros. Ahora, ¿qué es lo que hace calcular gradiente? Calcular gradiente lo que hace es llamar a sacar las derivadas, ¿no? Con esta función que explicaba más arribita, ¿no? Que era este de acá, que era el proceso que nosotros hacíamos, el proceso que hicimos acá, permiso, acá, ¿sí? Saca cada uno de esos valores llamando a esa función y lo que hace es transformarla a vectores, concatenarlos y devolver entonces un solo vector con todos los valores de las derivadas, ¿ya? En el fondo hace lo mismo que obtener parámetros, pero obtener parámetros transforma las matrices de los pesos a un solo vector, mientras que calcular gradientes transforma las matrices de las derivadas a un solo vector, ¿ya? Y bueno, acá está este método que es calcular gradientes numéricos, que lo que hace es realizar esta perturbación, ¿no? Eh, Básicamente no quiero explicar muy a fondo lo que hace el método, ¿ya? Porque puede resultar un poco engorroso, pero bueno, voy a tratar de hacerlo, ojalá lo más intuitivo posible, ¿ya? Básicamente acá lo que se hace es obtener parámetros, como decíamos, un vector con todos los pesos de nuestra red neuronal, ¿ya? Después generábamos un resultado de gradiente numérico, pero con ceros hacíamos una matriz de puros ceros. ¿Con qué dimensiones? Con las dimensiones de los parámetros iniciales, ¿no? Entonces, ojalá que para que tenga las mismas filas y columnas que tenía nuestros pesos anteriormente, ¿ya? Con punto shape en el fondo lo que se trae es una tupla que es filas columnas, ¿ya? De un arreglo. Y perturbaciones epsilon, entonces lo que hacíamos era un np0 también. Estas dos cosas eran en el fondo matrices vacías con ceros, pero que tenían la misma forma que parámetros iniciales, ¿no? Que ya sabemos que es un vector en el fondo, ¿no? Que va a tener 0, va a tener una fila, pero varias columnas, ¿no? Eso. Bueno, y la perturbación epsilon es esto, ¿no? 1 por Euler menos 4. Eso también creo que lo vimos en el video anterior, no estoy seguro. Pero de todas maneras, si quedan dudas, pueden buscar el método del cálculo de gradiente en internet y ahí van a encontrar información o tutoriales de la matemática que hay detrás de todo esto. Y bueno, acá lo que se hace básicamente es un ciclo en el que se trabaja peso por peso, o valor por valor, ¿ya? Y básicamente lo que pasa acá es que se define la perturbación en el espacio que se vaya, de epsilon, se trabaja en ese espacio, ¿no? Acá, bueno, lo voy a leer mejor como están los comentarios. Realizamos la perturbación solo para el peso con el que se está trabajando. Después realizamos la aplicación sobre los pesos más la perturbación, solo para el peso P, ¿sí? Calculamos el costo de la perturbación incluida en el peso P. Repetimos el proceso con menos la perturbación. Y finalmente se hace el cálculo del gradiente, ¿ya? Y acá en los resultados, en la parte que vayamos, acuérdense que esto es una matriz llena de ceros, entonces acá lo reemplazamos por el que nos dio con nuestro cálculo de gradiente. Entonces de manera que después pasamos al siguiente peso, pero reseteamos ese, por ejemplo, si estábamos trabajando en el índice 0 y en un principio le pusimos el valor de epsilon para perturbarlo hacia la derecha y hacia la izquierda. Cuando pasemos al siguiente, lo volvemos a cero en el que estamos para que el que viene después no se vea afectado nuevamente, porque ya se vio afectado, ¿no? Eso, voy a poner mute para que no se escuchen esos ruidos. Ya, eso. Bueno, y finalmente así es como se produce el cálculo del gradiente.
Y bueno, por último entonces viene la clase que es el entrenador, que es la más importante, que es la que realiza la optimización o el proceso de optimización. Como constructor, básicamente recibe una red neuronal y la deja como atributo para ella. Tiene una función denominada ConstFunctionWrapper, que lo que hace es recibir los pesos, los valores entregados para realizar la predicción y los valores esperados de esos valores entregados. Entonces, bueno, con setear parámetros, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace esta función? Setea los parámetros, entonces recibe los nuevos, digamos, los nuevos pesos calculados y mediante la red neuronal los transforma de un vector a tres matrices distintas, ¿no? Que era lo que veíamos más arriba. Después calcula nuevamente la función de costo de los nuevos pesos y calcula las derivadas de estos nuevos pesos, ¿no? Entonces así se vuelve a obtener el costo y las derivadas, ¿no? Básicamente esta función lo que hace es, una vez que se recalcularon, que este proceso de optimización saque nuevos pesos, lo manda a la red neuronal, lo reconfigura, vuelve a preguntar el costo y calcula nuevamente las derivadas y las entrega. ¿Para qué? Para que la función de optimización, en la siguiente iteración, vea cuánto es el error que tiene que reducir. Y así lo va reduciendo, reduciendo hasta el mínimo. ¿Ya? Diría que es una función iterativa, pero no lo es porque no se llama a sí misma. Pero básicamente es una función que ayuda a la optimización. Por último, la función de llamada o callback function lo que hace es lo mismo. Recibe los parámetros o los nuevos pesos, los reconfigura en la red y a los pesos locales o a los costos locales les asigna el nuevo valor de X y de Y. ¿Ya? Y por último el método train, que es el más importante, que es el de entrenamiento, básicamente recibe los valores con los que se hace la predicción y los valores que deberían darnos, ¿no? Nos traemos los pesos iniciales, por eso param 0. Acá creamos este arreglo que es usado más arriba acá en append, en callback function en el callback function, perdón. Bueno, acá en funciones, en opciones, perdón, se configuran las opciones del proceso de minimización o optimización. Que en MaxIter decimos que el número máximo de iteraciones y disp es si es que se va a mostrar el display o no, si es que se va a mostrar el proceso de optimización. Y bueno, acá está la parte más importante, ¿no? De optimize, ocupar minimize. Minimize es la función que nos realiza la optimización de nuestros pesos. Para eso requiere que le entreguemos una función que sea capaz de recalcular el costo y las derivadas, los valores iniciales que se quieren optimizar. Estos dos parámetros son un poco más técnicos, que es en el fondo si se va a utilizar el jacobiano y el método que se va a utilizar. Si es que se utiliza el jacobiano no depende explícitamente del método que se ocupe. BFGS en este caso sí utiliza el jacobiano, entonces por eso es que se ponen true. Los argumentos en el fondo son los dos valores, que serían los valores que se entregan para la predicción y los valores que tiene que dar. Bajo estos argumentos se guía la optimización. Y bueno, las opciones acá están, esto es lo que configuramos acá arriba. Y por último, el callback function, ¿verdad? Que es el que finalmente lo que hace es, una vez que se calculó una vez que se calcularon los pesos, va a la red neuronal, lo setea, ¿no? Y en el arreglo de costos local de la clase entrenador, agrega estos nuevos costos, ¿ya? Eso. Y finalmente lo que ocurre es que en res vamos a tener entonces un arreglo, ¿no? Con los nuevos pesos ya optimizados, reconfigurados, ¿no? Entonces acá con setear parámetros lo que hacemos es, como esto es un arreglo de una dimensión, por eso le ponemos .x, y se tiene que transformar nuevamente a tres matrices distintas y reconfigurar en la red neuronal, ¿verdad? Bueno, entonces de esta manera espero que se haya entendido lo mejor posible la explicación de este código. Y bueno, vamos a ejecutarlo. Primero se instancia una red neuronal
y se imprimen los valores aleatorios de las 3 capas de peso, ¿ya? Entonces vamos a esperar que se ejecute esto. Es un poco lento. Entonces acá vemos los primeros pesos W1, W2 y W3, que serían W1, W2 y W3, ¿cierto? Lo que está aquí, aquí y aquí. Posteriormente, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hacer la prueba de la propagación, entregándole los valores, en este caso X, y como resultado que sería Y, ¿no? Que es lo que nos tiene que dar. Entonces para este conjunto de valores tiene que darnos 75, para este otro 82, para este otro 93, para este otro 70. ¿Ya? En este caso estamos hablando de horas dormidas en el primer valor, horas de deporte, horas de ocio y horas de pareja, ¿ya? Y el resultado son los años de vida restantes. Es algo muy absurdo, que es básicamente con fines de enseñar nomás, ¿ya? Y bueno, entonces una vez que pasa eso, mostramos los valores de las entradas y los resultados que nos tienen que dar. Entonces el 75 tiene que darnos para todo este conjunto de entradas, para todo ese 82, para el tercero 93, para el cuarto 70, ¿ya? Y como veíamos en el video anterior, hay que normalizarlos, ¿sí? En el caso de las horas, como el máximo es 24, se divide todo por 24. Y en el caso de los años, yo supuse un máximo de años de vida de 100. Por eso lo dividí en 100, ¿vale? Bueno, entonces aquí se mostraban estos valores y finalmente la predicción de la red neuronal. Malísima, ¿cierto? Porque los valores esperados deberían haber 0.75, 0.82, 0.93 y 0.7. Y nos dieron todo esto. No está funcionando para nada bien la red neuronal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene después? Perfecto, viene el proceso de backpropagation. Veamos qué es lo que pasa. Entonces se obtienen primero la primera derivada, ¿ya? Que sería dj de w3. Entonces estamos en este paso ahora, ya en el backpropagation. Entonces sería este costo, o sea, perdón, este de acá primero, después este de acá y este de acá, ¿ya? Ahí está la segunda, dj de w2 y dj de w3. O sea, digo 1, que está el de acá. Listo, una vez que tenemos ya eso, ¿qué es lo que viene? Una vez que ya tenemos eso, permiso, perdón. Una vez que ya tenemos eso, entonces, ¿qué es lo que viene? Es el proceso de ver si es que estas derivadas están correctamente calculadas. O sea, si es que estas ecuaciones que nosotros escribimos acá están correctas, ¿no? Si es que no nos equivocamos en algún signo o algo así. Es que usamos el test del número de gradiente, ¿ya? O el valor numérico del gradiente, ¿sí? Entonces vamos a calcular el valor numérico del gradiente. Y bueno, antes de eso lo que pasa es que se ocupa, bueno, las funciones de obtener parámetros, calcular gradientes, ¿cierto? Y al final calcular gradientes numéricos. En este caso, acá era lo que les comentaba, que todos los pesos se pasan a un solo vector. Acá pasa lo mismo con las derivadas, ¿cierto? Todas las derivadas pasan a un solo vector. Y bueno, y finalmente, si nos damos cuenta, este es el arreglo de una dimensión con todas las derivadas. Y acá tenemos el arreglo de una dimensión con los valores numéricos del gradiente. O sea, los valores de las derivadas, pero con el valor del gradiente. Fíjense que en el primero nos dio 2.24111. Y nosotros, con nuestras ecuaciones, nos dio 2.22411. Después dio 1.004. Con el número gradiente nos dio 1.04222. Al final son iguales o casi iguales, ¿ya? Teóricamente no deberían ser iguales, porque nosotros estamos recortando el proceso cuando calculamos esta ecuación. Sin embargo, con este es más preciso, ¿ya? Eso. Bueno, por último, instanciamos un entrenador, le entregamos la red neuronal, ¿cierto? Que nosotros ya habíamos instanciado más arriba. Y se realiza acá el proceso de entrenamiento con el método train. Se le entregan los parámetros con los cuales se tiene que realizar ¿cierto? La predicción y los resultados que nos tiene que dar. Y bueno, pasa todo lo que explicaba más arriba, ¿no? Y por último, hacemos avanzar a la red neuronal nuevamente, porque ya la habíamos hecho avanzar más arriba cuando nos dio esos números nada que ver, que eran totalmente errados, ¿ya?
Voy a ponerlo acá. Acá, en la predicción de la red neuronal es, acá yo la hice avanzar, hice la propagation, pero la red estaba mal configurada. Pero ahora que está bien configurada, los valores de la predicción son los que están acá. ¿Ya? Que es efectivamente los números que nos tenía que dar. ¿Ya? Si se fijan, 0.75, 0.81.99, que es 82, 93 ese nos dio cerrado, este nos dio también cerrado. O sea, el error fue de 0.000. Evidentemente aquí hubo un error pequeño, decimal, infinitesimal quizás. Porque acá, por ejemplo, dio 81.99, ¿ya? Pero en los otros tres nos dio perfecto. Entonces, aquí básicamente la información que se despliega es el número de iteraciones, que fueron 84, y las veces que se evaluaron la función. ¿Ya? Entonces, eso. Básicamente la red ya estaría configurada correctamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, si nosotros quisiéramos volver a probar esto y quisiéramos entregarle nuevos valores para generar una nueva predicción, ¿no? Entonces acá podríamos crear otro valor, ¿no? Bueno, y no sé, acá cambiar los valores, poner 1,2, 3,4 o qué sé yo, 3, no sé, y eso, ya, y así. Y después nuevamente podemos volver a llamar a nuestra red neuronal, punto avanzar, y entregarle ahora nuevamente X. ¿Sí? Y aquí debería hacernos una predicción relativamente certera. Pero cabe destacar que el proceso de entrenamiento de una red neuronal requiere de muchos datos, ¿ya? No basta con este caso que son 4 datos. Tiene que ojalá pasar por un proceso de miles de datos, ¿ya? En el caso de la detección de imágenes, el entrenamiento de un clasificador puede llevar 2 horas, 3 horas, ¿ya? Y para el cual hay que reunir 9.000 imágenes, 10.000 imágenes, o sea, 9.000 casos ya, o sea, si es que esta red quisiéramos realmente entrenarla bien, deberíamos poner 9.000, 10.000 como mínimo, em, datos de entrada con sus datos de salida para que la red aprenda bien qué valores tiene que predecir. ¿Ya? Bueno, con eso entonces está finalizado el tema de redes neuronales. Queda una parte que es el overfitting o la sobreconfiguración de la red neuronal, pero es algo en lo que yo no voy a entrar porque esta serie de tutoriales está más que nada enfocado a lo que es la detección de imágenes con OpenCV. Pero de todas maneras aquí en este video corrijo el error conceptual que había utilizado del error y costo, ¿no? Y explico un poco mejor el tema de las derivadas, ¿ya? Eh, cómo es que se hace este backpropagation, ¿ya? Eso, espero que les sirva.